Las manos de Carmen temblaban mientras sostenía el teléfono, sus lágrimas cayendo sobre la pantalla iluminada con el mensaje que acababa de destruir su mundo de 54 años. ¿Cómo es posible? Susurró, su voz quebrada por un dolor tan profundo que parecía arrancarle el alma. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Roberto? El hospital olía a desinfectante y esperanza rota. Carmen apretaba entre sus dedos arrugados el resultado del examen que confirmaba lo imposible. Estaba embarazada. A sus 54 años, después de 3 décadas de matrimonio sin hijos, su vientre albergaba una vida. Pero Roberto, su Roberto, el hombre que había amado desde los 20 años, siempre había sido estéril. Los médicos se lo confirmaron hace 30 años, cuando sus sueños de ser padres se estrellaron contra esa cruel realidad. Señora Carmen, la voz del doctor Mendoza la sacó de su trance. Necesito que me escuche con atención. Los resultados son concluyentes. Usted tiene 12 semanas de embarazo. Dale me gusta ahora mismo si sientes que algo terrible va a pasar y suscríbete, porque lo que viene después va a dejarte sin palabras. Carmen levantó la mirada, sus ojos verdes nublados por las lágrimas. Doctor, mi esposo es estéril. Siempre lo ha sido. Yo nunca. Yo jamás. Lo sé, señora. Por eso necesitamos hacer más pruebas. El doctor pausó, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay casos extremadamente raros donde... No. Carmen se levantó de golpe, el papel del examen arrugándose en su puño. Yo sé lo que están pensando todos, pero yo nunca traicioné a Roberto. Nunca. El silencio en la consulta era denso, cargado de acusaciones no dichas. Carmen podía sentir el peso de la duda en la mirada del médico, la misma duda que vería reflejada en los ojos de Roberto cuando le contara. 30 años de amor, de fidelidad absoluta, de noches llorando abrazados por el hijo que nunca vendría, todo destruido por un resultado que no podía explicar. Carmen salió del hospital como quien camina hacia su propia ejecución. El sol de la tarde golpeaba sin piedad las calles de Buenos Aires, pero ella sentía un frío que nacía desde sus entrañas. Cada paso la acercaba más a casa, a Roberto, al momento en que tendría que mirar a los ojos al hombre que había sido su universo y decirle algo que sonaría a traición. Se detuvo en el parque donde solían sentarse cuando eran novios, el mismo banco de madera desgastada donde Roberto le propuso matrimonio hace 3 décadas. «Prometo amarte hasta que la muerte nos separe», había dicho él, con esos ojos marrones que la miraban como si fuera lo único real en el mundo. Los recuerdos la golpearon como olas furiosas. La primera cita en el cine, sus manos entrelazadas en la oscuridad. La boda modesta en la iglesia del barrio, con su vestido prestado y la sonrisa más genuina que jamás había tenido. Los primeros años intentando concebir. La esperanza renovada cada mes, solo para ser aplastada por la cruel regularidad de su cuerpo. «No puede ser», murmuró Carmen al banco vacío, como si los fantasmas de su juventud pudieran darle respuestas. «Yo nunca. Ni siquiera cuando Roberto viajaba por trabajo, ni cuando las vecinas murmuraban que era raro que no tuviéramos hijos, ni cuando su madre me miraba con lástima en las reuniones familiares». Recordó el día del diagnóstico. Roberto había salido del consultorio como un hombre roto. «Soy menos que un hombre», había dicho. Y Carmen había pasado horas, días, años, convenciéndolo de que su amor era suficiente, que ellos dos formaban una familia completa. ¿Y ahora qué le digo? Las lágrimas volvieron a brotar. ¿Cómo le explico que llevo en mi vientre un milagro que parece una maldición? Su teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. «Mi amor, ¿dónde estás? La cena se enfría. Hice tu pastel de papa favorito». Carmen sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Roberto,
su dulce Roberto, cocinando para ella como cada viernes desde que se jubiló. El hombre que la abrazaba cuando las pesadillas la despertaban, que le llevaba flores silvestres cada primavera, que nunca, ni una sola vez en 30 años, le había levantado la voz. Se levantó del banco con la determinación de quien va a la guerra. Tenía que contarle. Tenía que mirar a los ojos del amor de su vida y decirle que estaba embarazada, sabiendo que cada palabra sonaría como una puñalada en su pecho. La casa olía a comida casera y amor de 30 años. Carmen encontró a Roberto en la cocina, tarareando esa vieja canción de Gardel que siempre cantaba cuando estaba contento. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa que, todavía, después de tanto tiempo, le aceleraba el corazón. «Mi reina», exclamó, secándose las manos en el delantal. «Pensé que el médico te había secuestrado. ¿Cómo te fue con los análisis?» Carmen sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el marco de la puerta, el peso del secreto aplastándola. «Roberto, tenemos que hablar». La sonrisa de su esposo se desvaneció al instante. Conocía ese tono, esa mirada. En 30 años de matrimonio había aprendido a leer cada gesto de Carmen. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Es algo grave? ¿El doctor encontró algo malo?» No es lo que piensas». Carmen caminó hasta la mesa. Cada paso una eternidad. «Roberto, lo que voy a decirte va a sonar imposible, pero necesito que me escuches, que confíes en mí como siempre lo has hecho». Roberto se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Esas manos trabajadoras, curtidas por años de carpintería, pero siempre suaves cuando la tocaban. «Carmen, me estás asustando. Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Estoy embarazada». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Carmen vio el momento exacto en que la comprensión llegó a los ojos de Roberto, seguida inmediatamente por la confusión y luego algo peor. La duda. Roberto retiró sus manos lentamente, como si el contacto quemara. «¿Qué dijiste?» «Tengo 12 semanas». El doctor lo confirmó. «Roberto, yo no entiendo cómo». «No». La voz de Roberto salió como un rugido herido. «No me hagas esto, Carmen, no después de todo lo que hemos pasado». Se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás con estrépito. Carmen nunca lo había visto así, con esa mezcla de dolor y furia en los ojos. «Yo soy estéril, Carmen. Los doctores lo dijeron. No puedo tener hijos. Nunca pude». «Lo sé. Por eso no entiendo». «¿Entonces hay solo una explicación?» Roberto golpeó la mesa con el puño, los platos saltando. «Una sola maldita explicación». «Roberto, por favor». Carmen se levantó, intentando acercarse, pero él retrocedió como si fuera venenosa. «Jamás te traicionaría. Lo juro por lo más sagrado». «¿Por qué? ¿Por el amor que me juraste? ¿Por los votos que hicimos?» La amargura en su voz era ácida. Aparentemente eso no significó nada. «Significó todo», gritó Carmen, su propia furia emergiendo. «Cada día, cada noche, cada momento de estos 30 años. Nunca hubo otro hombre, Roberto. Nunca». «Entonces explícame cómo es posible». La voz de Roberto se quebró, las lágrimas finalmente brotando. «Explícame cómo mi esposa está embarazada cuando yo no puedo darle hijos. Explícame cómo no se supone que piense lo obvio». El silencio que siguió fue devastador. Carmen no tenía respuestas, solo la verdad de su inocencia y un embarazo que desafiaba toda lógica. Roberto se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. La noche cayó sobre la casa como un sudario.
Roberto se había encerrado en su taller, el sonido de la sierra y el martillo resonando hasta altas horas. Carmen permanecía en la cocina, la cena intacta sobre la mesa, fría como el abismo que se había abierto entre ellos. Fue entonces cuando sonó el timbre. Carmen se sobresaltó, limpiándose las lágrimas. ¿Quién podría ser a estas horas? Al abrir la puerta, se encontró con el rostro arrugado y bondadoso de doña Elena, su vecina de 80 años. «Ay, mijita», dijo la anciana al ver su estado. «Los gritos se escucharon hasta mi casa. ¿Puedo pasar?» Carmen asintió, demasiado agotada para protestar. Doña Elena había sido como una madre para ella desde que sus propios padres murieron. La anciana entró con pasos lentos pero decididos, llevando una pequeña caja de madera. «Siéntate, Carmen. Tengo algo que contarte». Doña Elena se acomodó en la silla, sus ojos sabios brillando con un conocimiento antiguo. «Hace 60 años, yo viví algo similar». Carmen levantó la mirada, incrédula. «¿Usted?» Mi Ernesto también era estéril. Los médicos lo confirmaron después de 5 años intentando, pero a mis 45 años quedé embarazada. La anciana sonrió con nostalgia. «Ernesto reaccionó igual que tú, Roberto. Me acusó, gritó, lloró. Casi nos divorciamos». «¿Y qué pasó? ¿Cómo?» Doña Elena abrió la caja de madera, sacando una foto amarillenta. En ella, un hombre joven sostenía a un bebé, su rostro radiante de felicidad. «Mi hijo nació sano. Los médicos hicieron pruebas, muchas pruebas. ¿Sabes qué descubrieron?» Carmen negó con la cabeza, aferrándose a cada palabra como a un salvavidas. Que Ernesto no era completamente estéril. Tenía una condición rarísima, una en 1.000.000. Sus espermatozoides estaban dormidos, por así decirlo. Pero algún cambio hormonal, algún milagro de la naturaleza, los despertó temporalmente. Doña Elena tomó las manos de Carmen. Los médicos lo llamaron reversión espontánea de azoospermia. Es tan raro que la mayoría de los doctores ni siquiera lo consideran posible. ¿Está diciendo que Roberto? Estoy diciendo que los milagros existen, mijita, que la naturaleza tiene formas de sorprendernos cuando menos lo esperamos. La anciana sacó un papel doblado de la caja. Este es el nombre del especialista que nos atendió. Todavía ejerce, aunque ya debe estar por jubilarse. El doctor Herrera, en el hospital italiano. Carmen miró el papel como si fuera un talismán. ¿Y Ernesto? ¿Llegó a creer? Tomó tiempo. Muchas lágrimas, muchas pruebas, pero cuando vio a su hijo, cuando los análisis confirmaron que era suyo, doña Elena se limpió una lágrima. Los últimos 20 años de su vida fueron los más felices. Decía que Dios nos había dado un milagro tardío para probar que el amor verdadero siempre encuentra la forma. Un estruendo vino del taller, seguido de un grito de dolor. Carmen se levantó de golpe, corriendo hacia el sonido, con doña Elena siguiéndola lo más rápido que sus viejas piernas le permitían. Encontraron a Roberto en el suelo, sosteniendo su mano ensangrentada. La sierra había resbalado, dejando un corte profundo en su palma, pero no era el dolor físico lo que lo tenía derrotado. Era el dolor del alma, ese que ninguna venda podía curar. «Déjame ver», dijo Carmen, arrodillándose junto a él, olvidando por un momento el abismo entre ellos. «No me toques», murmuró Roberto, pero sin convicción. Cuando Carmen tomó su mano herida con esa ternura que solo 30 años de amor pueden dar, no resistió. Mientras Carmen limpiaba la herida, doña Elena habló. «Roberto, hijo, escúchame. Sé que duele, sé que parece imposible. Pero antes de destruir lo que han construido, denle una oportunidad a la verdad. Hay cosas que la medicina no siempre puede explicar de inmediato».
Roberto miró a la anciana, luego a Carmen, que vendaba su mano con lágrimas silenciosas cayendo sobre la gasa. En sus ojos había una guerra entre el dolor de la traición percibida y 3 décadas de amor incondicional. Los días siguientes fueron un purgatorio de silencios y miradas esquivas. Roberto había aceptado, a regañadientes y por insistencia de doña Elena, visitar al doctor Herrera. Pero la cita no era hasta la próxima semana, y cada hora que pasaba era una eternidad de dudas y dolor. Carmen se refugió en su hermana Rosa, que vivía al otro lado de la ciudad. Rosa era su opuesto en todo. Donde Carmen era callada y tradicional, Rosa era explosiva y moderna, pero eran sangre. Y la sangre no se niega ayuda. «No puedo creer que Roberto dude de ti», exclamó Rosa, sirviendo mate en su departamento lleno de plantas y cuadros coloridos. 30 años, Carmen, 30 malditos años siendo la esposa perfecta. No busco ser perfecta, Rosa. Solo quiero que crea en mí. Carmen acariciaba su vientre, donde esa vida imposible crecía. ¿Y si estoy loca? ¿Y si todo esto es un error médico? Los análisis no mienten, hermana. Estás embarazada. ¿Y si Roberto no puede ver que eres incapaz de traicionarlo, entonces no te merece? Mientras tanto, Roberto enfrentaba a sus propios demonios en el bar de la esquina, donde su amigo de toda la vida, Miguel, intentaba ser la voz de la razón. «Hermano, piénsalo bien», decía Miguel, girando su vaso de whisky. «¿Carmen? ¿Tu Carmen engañándote? Es como decir que el Papa es ateo». «Pero es imposible, Miguel». Roberto golpeó la barra. «Los doctores fueron claros hace 30 años. Azoospermia completa. 0 espermatozoides. 0. ¿Y si los doctores se equivocaron? ¿O si algo cambió? Mira, mi primo tuvo cáncer terminal. Le dieron 6 meses. Eso fue hace 10 años. Y ahí anda, más sano que vos y yo». Roberto enterró la cara entre las manos. «Es que duele tanto, hermano. No el embarazo en sí, sino pensar que todo fue mentira. Todo. Las noches que te cuidó cuando te operaron de la vesícula. Los años que trabajó doble turno para pagar las deudas cuando quebraste. La vez que rechazó irse a España con su hermana porque no quería dejarte solo. ¿Todo eso fue mentira?» Las palabras de Miguel calaron hondo. Roberto recordó cada momento, cada sacrificio, cada prueba de amor que Carmen le había dado. Pero el veneno de la duda es poderoso, y 30 años de certeza médica no se borran fácilmente. En casa, Carmen encontró una caja vieja en el ático, llena de documentos médicos. Todos los estudios, todos los intentos, todas las esperanzas rotas documentadas en papel amarillento. Entre ellos algo llamó su atención. Una nota del primer doctor que vieron, el doctor Ramírez, ya fallecido. Azoospermia confirmada en muestra actual. Sin embargo, paciente presenta niveles hormonales atípicos. Recomiendo seguimiento en 6 meses para descartar condiciones reversibles. Carmen sintió que el corazón se le detenía. ¿Seguimiento? ¿Condiciones reversibles? Ellos nunca hicieron ese seguimiento. El dolor del diagnóstico había sido tan devastador que simplemente lo aceptaron como sentencia final. Roberto se había negado a volver, a someterse a más estudios que confirmaran su falla como hombre. Con manos temblorosas buscó más. Encontró una carta del doctor Ramírez dirigida a ellos, fechada 6 meses después sin abrir. Roberto nunca la había querido ver. La abrió con cuidado, el papel crujiendo bajo sus dedos. «Estimados Carmen y Roberto, les escribo para recordarles la importancia del seguimiento. Casos como el suyo pueden presentar variaciones».
La medicina reproductiva avanza constantemente, y lo que hoy parece definitivo, mañana puede cambiar. Los espero en mi consulta para reevaluar. Las lágrimas borraron el resto de las palabras. 30 años. 30 años de asumir lo peor, de no buscar segundas opiniones, de rendirse ante el primer diagnóstico. Y sí, el día de la cita con el doctor Herrera amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de la pareja. Roberto y Carmen viajaron en silencio al hospital italiano, sentados en extremos opuestos del taxi, un océano de dolor entre ellos. La sala de espera olía a antiséptico y esperanzas rotas. Otras parejas esperaban, algunas tomadas de la mano, otras tan distantes como ellos. Carmen quiso tomar la mano de Roberto, pero él la apartó sutilmente. El rechazo dolió más que 1000 palabras. ¿Roberto y Carmen Villalba? Una enfermera los llamó. El doctor Herrera era un hombre mayor, con canas que hablaban de décadas viendo milagros y tragedias. Los recibió con una sonrisa cálida que no alcanzó a derretir el hielo entre ellos. Doña Elena me habló de su caso, comenzó, revisando los papeles que Carmen había traído. Veo aquí el diagnóstico original. Azoospermia diagnosticada hace 30 años por el doctor Ramírez, que en paz descanse. ¿Hicieron seguimiento? No, admitió Roberto, la culpa tiñendo su voz. Yo no quise. Me pareció definitivo. El doctor asintió comprensivamente. Es una reacción común, pero déjenme explicarles algo sobre la azoospermia. No es siempre una condición permanente. Hay casos, raros pero documentados, de reversión espontánea, especialmente en casos donde hay factores hormonales involucrados. ¿Está diciendo que podría? Carmen no se atrevió a terminar la frase. Estoy diciendo que necesitamos hacer pruebas. Roberto, necesito una muestra de semen actual. También análisis hormonales completos. Y Carmen, necesitamos hacer una prueba de paternidad prenatal. Es no invasiva. Solo necesitamos una muestra de sangre. No. Roberto se levantó bruscamente. No voy a hacerme la prueba de paternidad. Si vamos a llegar a eso, entonces todo está perdido. No voy a validar sus dudas sobre Carmen. ¿Carmen? Lo miró sorprendida. Era la primera señal de confianza en días. El doctor Herrera se reclinó en su silla. Entiendo su posición, Roberto. Pero considere esto. La prueba no es solo para disipar dudas. Es para entender qué pasó médicamente. Si usted es el padre, cosa que podría ser posible, necesitamos documentarlo. Sería un caso médico extraordinario. Doctor, intervino Carmen. Encontré esto. Le entregó la carta sin abrir del doctor Ramírez. El doctor la leyó con atención, sus cejas elevándose. Esto cambia las cosas. El doctor Ramírez era brillante, si él sospechaba una condición reversible. Roberto, ¿ha notado cambios en su salud en los últimos meses? ¿Cambios hormonales, de peso, de energía? Roberto frunció el ceño, pensando. Ahora que lo menciona, hace unos 6 meses empecé a sentirme diferente, más energético. Incluso se sonrojó más activo en otros aspectos. ¿Tomó algún suplemento? ¿Cambió su dieta? Carmen me convenció de tomar vitaminas y empecé a hacer ejercicio, a comer mejor. Ella decía que quería que llegáramos juntos a viejos saludables. El doctor tomó notas rápidamente. Todo eso pudo haber influido. Roberto, voy a ser directo. Hay una posibilidad, pequeña pero real, de que su condición haya revertido temporalmente. He visto 3 casos en mi carrera, todos en hombres mayores de 50 años con cambios significativos de estilo de vida. Un silencio pesado llenó la consulta. Roberto miraba a Carmen,
y por primera vez en días había algo más que dolor en sus ojos. Había un destello de esperanza, pero entonces la puerta se abrió de golpe. Una mujer joven, de unos 30 años, irrumpió en la consulta. Era hermosa, con cabello negro y ojos que miraron directamente a Roberto con una intensidad perturbadora. «Tenía que encontrarte», exclamó. «Roberto, por favor, necesitamos hablar». Carmen sintió que el mundo se detenía. Roberto palideció, mirando a la mujer como si fuera un fantasma. «Lucía, ¿qué haces aquí?» La mujer, Lucía, dio un paso adelante. «Supe que estabas aquí. Roberto, no puedo seguir callando. No después de lo que pasó entre nosotros». «¿No?» Roberto se interpuso entre Lucía y Carmen. «Lo que sea que vas a decir, no lo hagas. No aquí, no ahora». Carmen se levantó lentamente, sus piernas como gelatina. «¿Quién es ella, Roberto?» Lucía rió amargamente. «¿No le contaste?» «Claro que no». «Dile, Roberto. Dile sobre las tardes en mi departamento. Dile sobre las promesas que me hiciste». El mundo de Carmen se desmoronó. Todo cobró un sentido horrible. El embarazo imposible, la reacción de Roberto. Y ahora esta mujer había sido una tonta. Roberto sí podía tener hijos, solo que no con ella. «Carmen, no es lo que piensas». Roberto se giró hacia ella, desesperado. Pero Carmen ya estaba saliendo de la consulta, corriendo por los pasillos del hospital, su mundo de 30 años haciéndose pedazos con cada paso. Detrás podía escuchar a Roberto gritando su nombre, pero no se detuvo. No podía. El bebé en su vientre, ese milagro que ahora parecía una maldición, se movió por primera vez, como recordándole que algunas traiciones duelen más que otras. Carmen corría bajo la lluvia, sin rumbo, sin destino, solo alejándose del dolor. Sus pies la llevaron al mismo parque donde había llorado días atrás, al mismo banco que guardaba los secretos de su juventud. Se desplomó allí, empapada y rota, mientras el cielo lloraba con ella. No supo cuánto tiempo pasó antes de escuchar pasos apresurados. Roberto apareció, tan empapado como ella, con Lucía siguiéndolo a distancia. «Carmen, por favor, escúchame». Roberto cayó de rodillas frente a ella, sin importarle el barro. «No es lo que piensas, te lo juro por lo más sagrado». «No jures nada», gritó Carmen. «Ya no significan nada tus juramentos». Lucía se acercó y bajo la lluvia Carmen pudo verla mejor. No era la amante despechada que había imaginado. Había dolor en sus ojos, sí, pero también algo más, algo que Carmen no podía descifrar. «Señora Carmen», dijo Lucía, su voz quebrándose, perdóneme por irrumpir así, pero tenía que hacerlo. Tenía que encontrar a Roberto antes de que fuera tarde». «¿Tarde para qué?», escupió Carmen. «¿Para seguir con su aventura?» No hubo ninguna aventura. Lucía se arrodilló también, ignorando la lluvia. «Roberto es mi terapeuta. Bueno, era. Hace 6 meses intenté quitarme la vida. Mi esposo me había abandonado. Había perdido un bebé. Roberto me salvó». Carmen miró a Roberto, confundida. Él nunca le había mencionado que daba terapia. «Después de jubilarme de la carpintería», explicó Roberto. Su voz apenas audible sobre la lluvia. «Empecé a trabajar como voluntario en el centro comunitario, ayudando a personas en crisis. No te lo dije por qué, porque me daba vergüenza. Un carpintero viejo pretendiendo ayudar a otros cuando ni siquiera podía darle hijos a mi esposa». «Las tardes en mi departamento», continuó Lucía, «eran sesiones de emergencia. Roberto venía cuando yo lo llamaba al borde del colapso.
Me convenció de seguir viviendo, de buscar ayuda profesional. Me habló de usted, Carmen, de cómo el amor verdadero puede sobrevivir a todo, incluso a no poder tener hijos. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella, no de dolor esta vez, sino de comprensión. ¿Por qué dijiste eso de las promesas? Porque me prometió que estaría para mí hasta que encontrara un terapeuta profesional. Pero hace una semana me dijo que no podía continuar, que tenía problemas en casa. Lucía sacó un sobre mojado de su bolso. Vine a darle esto, mi carta de agradecimiento y la foto de mi sobrina. Le puse Carmen, como usted, porque si algún día tengo la mitad del amor que Roberto siente por usted, seré afortunada. Roberto tomó las manos de Carmen, la lluvia mezclándose con sus lágrimas. Mi amor, sé que debí contarte, pero estaba tan perdido después de tu noticia. No sabía cómo procesar que podías estar embarazada. Mi mente fue al lugar más oscuro, y me odio por eso, pero jamás, Carmen, jamás hubo otra mujer. En 30 años, solo has sido tú. Carmen miró a los ojos de su esposo, esos ojos que conocía mejor que los propios, y vio la verdad, cruda, dolorosa, pero verdad al fin. Necesitamos hacer esas pruebas, Roberto. Necesitamos saber. Ya sé todo lo que necesito saber, Roberto, la interrumpió. Sé que te amo, sé que me amas, y sé que si hay un bebé creciendo en tu vientre, es nuestro milagro. No necesito una prueba para eso. Pero Carmen negó con la cabeza. No, mi amor, necesitamos la verdad médica. No por nosotros, sino por este bebé, y por todas las parejas que puedan estar pasando por lo mismo. Se levantaron del barro, empapados pero unidos. Lucía se despidió en silencio, dejándolos con su verdad recuperada. Mientras caminaban de vuelta al hospital, Carmen sintió otro movimiento en su vientre. Esta vez, Roberto estaba ahí para sentirlo, su mano sobre el lugar donde crecía su milagro imposible. 2 semanas después, la sala de espera del doctor Herrera los encontraba transformados. Roberto sostenía la mano de Carmen con fuerza, como si quisiera recuperar cada momento de duda con un gesto de amor. Doña Elena los acompañaba, su presencia una bendición silenciosa. Los resultados están listos, anunció el doctor Herrera al recibirlos, su rostro inescrutable. Pero antes de compartirlos, quiero que entiendan algo. Lo que voy a decirles desafía las estadísticas médicas. Es, en toda mi carrera, uno de los casos más extraordinarios que he visto. Carmen apretó la mano de Roberto. Habían llegado hasta aquí juntos, enfrentarían lo que fuera juntos. Roberto, sus análisis actuales muestran presencia de espermatozoides. No muchos, no como un hombre fértil normal, pero están ahí, vivos, móviles, capaces de fecundar. Roberto se quedó sin aliento. ¿Cómo es posible? La carta del doctor Ramírez era profética. Usted tenía una condición hormonal subyacente que, con los cambios correctos, podía revertir parcialmente la zoospermia. Los suplementos que tomó, el ejercicio, la reducción del estrés con su trabajo voluntario, todo contribuyó a un despertar hormonal tardío. ¿Y la prueba de paternidad?, preguntó Carmen, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. El doctor sonrió por primera vez. Felicitaciones, van a ser padres. El bebé es genéticamente de ambos. El silencio que siguió fue sagrado. Roberto cayó de rodillas, abrazando el vientre de Carmen mientras lloraba como no había llorado en 30 años. No de dolor esta vez, sino de una alegría tan profunda que parecía arrancarle el alma. «Perdóname», susurró contra su vientre. «Perdóname por dudar, por no creer en los milagros, por no creer en ti». Carmen acarició el cabello gris de su esposo, sus propias lágrimas cayendo como lluvia de primavera. «No hay nada que perdonar, mi amor. Ambos teníamos miedo, pero mira,
El amor encontró la forma, como siempre lo hace. Doña Elena se limpió las lágrimas con su pañuelo bordado. Les dije que los milagros existen. A veces solo toman 30 años en llegar. En los días siguientes, la noticia corrió como fuego por el barrio. La pareja que todos conocían, los Villalba que nunca pudieron tener hijos, esperaban un bebé a sus 50 y tantos años. Algunos murmuraban sobre milagros, otros sobre la ciencia moderna. Pero Roberto y Carmen no escuchaban nada de eso. Estaban ocupados preparando la habitación que había permanecido vacía por 3 décadas. Rosa, la hermana de Carmen, organizó un baby shower que fue más bien una celebración de la vida y el amor duradero. Mujeres que habían mirado con lástima a Carmen durante años, ahora la miraban con asombro y algo de envidia, no por el bebé en sí, sino por la forma en que Roberto la miraba, como si cada día la amara más. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Rosa mientras decoraban la casa. Que este bebé va a nacer en un hogar donde el amor fue probado por fuego, donde los padres saben el valor de la confianza, del perdón, de la fe en el otro. Miguel, el amigo de Roberto, lo encontró en el taller construyendo una cuna. Era una obra de arte, cada pieza tallada con amor y precisión. Hermano, nunca te vi tan concentrado en un proyecto. Es que no es solo una cuna, Miguel, es 30 años de espera convertidos en madera. Cada corte, cada unión es una promesa de que este niño será amado como ninguno. La comunidad entera parecía haberse movilizado. El centro comunitario donde Roberto ayudaba organizó una colecta. Lucía apareció con un hermoso móvil hecho a mano. Incluso el doctor Herrera los visitó, trayendo sus propios regalos y la petición de documentar el caso para ayudar a otras parejas. Pero en medio de toda la celebración, Carmen a veces encontraba a Roberto mirándola con una mezcla de amor y culpa que le partía el corazón. «Mi amor, tienes que dejar de castigarte», le dijo una noche, mientras sentían al bebé moverse. Lo que pasó nos hizo más fuertes. «Es que no puedo perdonarme por haberte hecho pasar por eso, por dudar de ti cuando eras lo único puro y verdadero en mi vida». Carmen tomó su rostro entre las manos. «Roberto Villalba, escúchame bien. En 30 años de matrimonio hemos pasado por pobreza, enfermedad, pérdidas y ahora esto. ¿Y sabes qué? No cambiaría nada. Porque cada prueba nos trajo aquí, a este momento, esperando a nuestro milagro». El trabajo de parto comenzó una madrugada de invierno, 3 semanas antes de lo previsto. Carmen despertó a Roberto con calma, pero él entró en pánico como si fuera un padre primerizo de 20 años. Tropezó con sus propios zapatos, olvidó las llaves y casi salen sin el bolso del hospital. «Roberto, respira», rió Carmen entre contracciones. «Se supone que yo soy la que está en trabajo de parto». En el hospital las enfermeras los miraban con ternura. No todos los días veían a una pareja mayor viviendo su primer parto. El doctor Herrera llegó especialmente para atenderlos, considerando el caso médico extraordinario. Las horas pasaron lentas y dolorosas. Roberto no soltó la mano de Carmen ni un segundo, susurrando palabras de amor y aliento. Le contaba historias de cómo sería la vida con su bebé, los paseos por el parque, las noches de cuentos, los domingos de asado familiar. «¿Y si no soy buena madre?», jadeó Carmen entre contracciones. «¿Y si soy demasiado vieja?». «Serás la mejor madre del mundo», aseguró Roberto, «porque este niño fue deseado por 30 años, amado antes de existir, esperado como se esperan los milagros. Cuando finalmente llegó el momento, el tiempo pareció detenerse. El primer llanto del bebé resonó en la sala como una sinfonía celestial. Era una niña, pequeña pero perfecta, con los ojos de Roberto y la nariz de Carmen. «Esperanza»,
susurró Carmen cuando la pusieron en sus brazos. Se llamará Esperanza. Roberto lloraba sin vergüenza, tocando los deditos de su hija como si fueran pétalos de rosa. Esperanza Milagros Villalba, porque eso es lo que eres, mi amor, nuestra esperanza hecha realidad. El doctor Herrera, veterano de miles de partos, se limpió una lágrima discreta. En todos mis años de medicina, pocas veces he visto tanto amor en una sala de partos. Esta niña es bendecida. Las visitas comenzaron casi de inmediato. Doña Elena fue la primera, bendiciendo a la bebé con oraciones antiguas y lágrimas de alegría. Rosa llegó con medio mercado de regalos. Miguel trajo el equipo de fútbol completo para la futura campeona. Incluso Lucía envió flores con una nota. Para Esperanza, que tu vida esté llena del amor que tus padres se tienen. Pero fue en la intimidad de la noche, cuando solo quedaron los tres, que el verdadero milagro se reveló. Carmen amamantaba a Esperanza mientras Roberto las abrazaba a ambas, y en ese momento entendieron que la espera, el dolor, las dudas, todo había sido parte del camino hacia este instante perfecto. ¿Sabes qué es lo más increíble?, murmuró Roberto. Que tuvimos que esperar hasta ahora para ser padres, porque ahora somos las personas que necesitábamos ser para ella. Con todas nuestras cicatrices, nuestra sabiduría, nuestro amor probado por el tiempo. Carmen asintió, las lágrimas cayendo sobre la cabecita de Esperanza. 30 años preparándonos para amarla. 30 años para entender que los milagros no llegan cuando los esperamos, sino cuando estamos listos para recibirlos. Un mes después, en el bautizo de Esperanza, el padre Antonio compartió una reflexión que tocó todos los corazones presentes. Esta niña es prueba de que Dios escribe recto con líneas torcidas, que lo que parece una maldición puede ser una bendición disfrazada, que el amor verdadero, ese que resiste dudas y dolores, es capaz de crear milagros. Roberto y Carmen se miraron por encima de la cabecita de su hija. En sus ojos había 30 años de historia, días de dolor superado y un futuro brillante por delante. Habían esperado una vida entera por este momento, y ahora sabían que cada segundo había valido la pena. 5 años después, el parque del barrio resonaba con la risa de Esperanza. La niña corría entre las flores, su cabello castaño brillando al sol, mientras Roberto y Carmen la vigilaban desde su banco de siempre, el mismo donde habían llorado, dudado y finalmente creído en su milagro. Papá, mamá, miren. Esperanza corrió hacia ellos con un ramo de dientes de león. Son flores mágicas. La abuela Elena dice que si pides un deseo y soplas, se cumple. Roberto la levantó en sus brazos, sus 60 años sintiéndose como 40 cuando la abrazaba. ¿Y qué vas a pedir, princesa? Un hermanito, exclamó la niña con esa inocencia que solo los niños poseen. Carmen y Roberto intercambiaron una mirada cómplice. Había secretos que aún guardaban, como las 3 pruebas de embarazo positivas escondidas en el cajón de la mesita de noche. A los 59 años, Carmen esperaba su segundo milagro. A veces los deseos se cumplen de formas misteriosas, dijo Carmen, acariciando su vientre discretamente. La vida les había enseñado que los milagros no tienen edad, que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tormenta y que la fe, esa pequeña llama que se niega a apagarse incluso en la oscuridad más profunda, es capaz de mover montañas. El doctor Herrera había publicado su caso en revistas médicas. Reversión espontánea de azoospermia en paciente de edad avanzada, un caso de esperanza. Decenas de parejas habían encontrado aliento en su historia, habían buscado segundas opiniones, habían creído cuando todo parecía perdido. Pero para Roberto y Carmen, el verdadero milagro no estaba en los papers médicos. Estaba en las mañanas cuando Esperanza se metía en su cama para espantar los monstruos.
en las tardes de lluvia haciendo tortas, en las noches cuando Roberto le cantaba las mismas canciones de cuna que había esperado 30 años para cantar. Doña Elena, ahora de 85 años, seguía siendo parte integral de sus vidas. Se había convertido en la abuela que Esperanza necesitaba, llenando la casa de historias de milagros y galletas caseras. ¿Saben qué?, dijo la anciana una tarde, mientras tomaban mate en el patio. Ustedes me enseñaron algo importante, que Dios no se retrasa, solo espera el momento perfecto. Esperanza no llegó tarde, llegó exactamente cuando tenía que llegar. Y era verdad. Cada arruga en sus rostros contaba una historia que Esperanza escucharía algún día. Cada cana era un recordatorio de los años de espera que hicieron su llegada más preciosa. Cada dolor pasado se había transformado en sabiduría para guiarla. Esa noche, mientras acostaban a Esperanza, ella hizo la pregunta que algún día tendría que llegar. ¿Por qué tardé tanto en venir? Carmen y Roberto se miraron, y fue Roberto quien respondió: porque los mejores regalos toman tiempo en prepararse, mi amor. Mamá y yo necesitábamos aprender muchas cosas antes de estar listos para alguien tan especial como tú. ¿Cómo qué? Como que el amor verdadero puede superar cualquier prueba, que la confianza es más fuerte que la duda, que los milagros existen, pero a veces vienen disfrazados de desafíos, y que la familia no se mide por cuándo llega, sino por cuánto se ama. Esperanza asintió solemnemente, como si entendiera verdades más allá de sus 5 años. Los amo hasta el cielo, y nosotros a ti hasta el infinito, respondieron al unísono. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma. Si alguna vez dudaste del amor verdadero, si esperaste un milagro que parecía no llegar, si la vida te probó hasta el límite, esta historia es para ti. Suscríbete para más historias que llenarán tu corazón de esperanza, porque cada semana traemos testimonios de que los milagros sí existen. Solo hay que saber esperarlos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Carmen o Roberto? ¿Has vivido algún milagro que llegó cuando menos lo esperabas? Tu historia podría ser la esperanza que alguien necesita hoy. Y si conoces a alguien que necesita creer que los milagros existen, comparte este video. Porque a veces una historia de esperanza es todo lo que necesitamos para seguir creyendo. Recuerda, los mejores milagros son los que esperamos con fe, vivimos con amor y compartimos con gratitud.